Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jesús Antonio Cruz Navarro. Muchas gracias por asistir a la presentación de este cartel. Actualmente soy postdoctorante y trabajo en el Instituto de Química bajo la asesoría del doctor David Morales Morales. Bien, este trabajo se titula Síntesis, caracterización y aplicación de complejos POCOP basados en níquel 2+ para la electrocatálisis de metanol en medio alcalino. Bien, actualmente la electroxidación de alcoholes ha atraído la atención debido a su aplicación en celdas de combustible. Sin embargo, para que esto pueda funcionar se requieren del uso de metales nobles como lo que es paladio, platino o plata, incluso oro, que puedan permitir la oxidación de metanol a potenciales muy bajos. Sin embargo, la aplicación de este tipo de materiales en estos sistemas electroquímicos resulta caro y por lo tanto de una baja aplicación ya para cuestiones industriales. Por lo tanto, actualmente se están buscando nuevos materiales que puedan funcionar para este tipo de cuestiones electroquímicas. Específicamente, los complejos basados en níquel 2+ empiezan a jugar un papel muy importante como electrocatalizadores. Se ha demostrado que tienen una buena selectividad y una buena electroactividad frente a diferentes tipos de alcoholes de cadena corta, y esto es debido a que tienen una presencia de un par redox. Este par redox se obtiene mediante un medio alcalino en donde se forma el níquel 2+ y un par de níquel 3+. Este par redox juega un papel importante para la electroxidación de metanol. Por lo tanto, actualmente se está investigando el uso de este tipo de materiales para su aplicación ya específicamente en la electrocatálisis de metanol. Por lo cual, en este trabajo se evalúa una serie de complejos Pincer para la electrooxidación de metanol en medio alcalino. Bien, para la síntesis de estos complejos partimos inicialmente de lo que es el compuesto 1,3,5-trihidroxibenceno, o también conocido comercialmente como fluoroglocinol. Este compuesto se hace reaccionar con clorofosfina, una fosfina la cual va a tener presente los grupos funcionales que es el isopropil, el terbutil o el fenilo. Esto en THF y posteriormente ya lo que obtenemos viene siendo un ligante. Este ligante lo hacemos reaccionar con cloruro de níquel en tolueno, esto en una atmósfera inerte, para finalmente obtener estos complejos organometálicos tipo pinza, los cuales se llaman POCOPs. El nombre de COPOP deriva precisamente de que tenemos la presencia de fósforo y un oxígeno. Entonces, este fósforo con este oxígeno y un carbono central que está formando un enlace carbono-metal con el níquel da el nombre de POCOP. Entonces, estos complejos están funcionalizados con el isopropil, con terbutil o con fenil. Dependiendo de esta funcionalización, asignamos el nombre de C1, C2 o C3. Estos complejos ya previamente obtenidos y caracterizados son incorporados en electrodos de pasta de carbono. Esto a una proporción del 5% peso-peso. Y mediante voltamperometría cíclica, lo primero que hicimos fue evaluar su perfil electroquímico en ausencia y presencia de metanol. Bien, aquí les muestro los resultados obtenidos ya directamente mediante la técnica de voltamperometría cíclica. Aquí en esta primera gráfica que vemos, esta corresponde al complejo C1, es el cual tiene o está funcionalizado con los grupos isopropilos. Entonces podemos observar que en ausencia de lo que es metanol, que es este voltamperograma en color azul, vemos la presencia de dos picos. Uno que corresponde al proceso de oxidación de níquel 2+ a níquel 3+ y el retroceso de níquel 3+ a níquel 2+. Estos en unos potenciales aproximadamente de 0.25 y 0.42 para pico catódico y anódico. Cuando adicionamos metanol a este sistema, podemos observar un incremento de la intensidad de corriente. Este incremento de la intensidad de corriente precisamente se debe a que existe una actividad electrocatalítica frente a metanol. Esta concentración de metanol que adicionamos fue de 0.15 milimolar y podemos ver este incremento bastante drástico. A su vez, hicimos la comparación con un electrodo no modificado, que es la línea negra y la línea de color rosado, y podemos ver que como tal no existe ni la presencia de picos redox, ni tampoco existe una actividad electrocatalítica hacia metanol. Asimismo, tenemos aquí la respuesta del otro electrodo en el cual se elaboró modificando dicho electrodo de pasta de carbono con el complejo C2, que es el que tiene los grupos terbutilo. Entonces podemos ver una respuesta completamente diferente, un perfil completamente diferente, pero a su vez volvemos a observar esta presencia del par redox, de níquel 2+ a níquel 3+ y viceversa. Y nuevamente, en presencia de metanol podemos observar ese incremento en la intensidad de corriente que también nos está indicando una posible actividad electrocatalítica hacia metanol. Sin embargo, como observamos aquí, los perfiles son completamente diferentes y cambia dependiendo del tipo de complejo que estamos teniendo. Y finalmente,
Observamos aquí lo que es el complejo C3, el cual tiene los grupos fenilos. Y pues vemos que la actividad electrocatalítica que corresponde a lo que es el incremento de la intensidad de corriente, pues bueno, no es tan drástico como aquel que se llevó a cabo en el complejo C1. Ya con estos resultados, pues bueno, observamos que como tal los tres complejos pues tienen una actividad frente a metanol, por lo cual decidimos evaluarlos a diferentes concentraciones de este alcohol. En este diagrama que vemos acá, pues son los voltamperogramas de lo que es el complejo C1 a diferentes concentraciones de metanol. Observamos que, bueno, existe un incremento en la intensidad de corriente de pico anódico y de pico catódico que va en función de la concentración de metanol, lo cual lo está indicando, pues bueno, esta actividad electrocatalítica bastante adecuada para este tipo de procesos. De ahí posteriormente tenemos la actividad del complejo C2. Aquí, a diferencia del complejo C1, pues bueno, nada más pudimos evaluar un rango de concentraciones que va desde el 0 hasta 0.30, en comparación con el otro complejo que íbamos desde 0.0 hasta 0.50. Y finalmente también tenemos la actividad para lo que es el complejo C3. Lo mismo, tenemos un comportamiento similar al de C2, con una actividad que pues bueno, es en función de la concentración, y podemos ver que pues bueno, esto iba incrementando hasta una concentración de 0.30 molar. Evaluando estos cambios en la intensidad de corriente, pues bueno, observamos que el complejo C1 es el que presenta una mayor intensidad de corriente en función de la concentración de metanol, obteniéndose un valor de 0.5412 miliamperes a una concentración de 0.50 milimolar, en comparación de los otros complejos cuyas intensidades de corriente son menores. Entonces, respecto a este comportamiento, se establece que el níquel 3 generado en los tres complejos permite la electrooxidación de metanol a sus diferentes productos de oxidación, como lo que es formaldehído, ácido fórmico y dióxido de carbono. Esto involucrando 2, 4 y 6 electrones respectivamente, de acuerdo al siguiente mecanismo de electrooxidación que planteamos aquí, en donde primeramente, en presencia de medio básico, estamos formando pues un hidróxido. Este hidróxido, a su vez, en presencia de otro ion hidroxilo, pues genera una especie de níquel 3 altamente reactiva, así como la liberación de agua y pues bueno, una liberación también de un electrón. Esta especie de níquel reacciona con pues el elemento que tengamos presente, en este caso metanol. Entonces, al reaccionar con el metanol, pues bueno, esta especie activa de níquel, que es níquel 3 se reduce a níquel 2 y a su vez genera un radical en lo que es el metanol. Este radical a su vez vuelve a reaccionar con otra especie de níquel 3 y bueno, esta especie pierde un ion hidroxilo. Volvemos a generar nuevamente níquel 2 y finalmente tenemos el producto de oxidación de metanol, que pues vienen siendo ya sea el ácido fórmico, el formaldehído o el dióxido de carbono, dependiendo del número de electrones que tomamos en cuenta. Finalmente, como conclusión, pues se demostró que la variación de los ligantes en los complejos POCOP de níquel 2 muestran una influencia en la actividad hacia metanol, siendo más notable en el complejo C1, mientras que la mejor densidad de corriente se obtuvo en el complejo C3. Esto demuestra los factores claves para el diseño de POCOPs que mejoren las propiedades electrocatalíticas hacia metanol en medio básico, por lo cual con este trabajo partimos para nuevos trabajos en un futuro que nos permitan estudiar más a fondo cómo podemos electrooxidar metanol, considerando o tomando en cuenta cuáles son los factores que modifican precisamente esta actividad de metanol o hacia metanol, considerando los diferentes sustituyentes que tenemos en nuestro ligante. Sin más por el momento, agradezco mucho su atención y que tengan un excelente día.